Buenas tardes, señores alumnos. Han solucionado los problemas técnicos. La OFISIC no quiso abrir todavía la cuenta. Vamos a comenzar con las clases. Ya les he dicho, por lo menos en mi sede, el examen, las preguntas van a ser de comprensión de lectura. O sea, esténse atentos a la lectura de cada uno de estos diapositivas. Para reconocer para poder reconocer lo enfermo, tenemos que conocer lo sano. En esta diapositiva están viendo cómo la hipófisis está bien, produciendo TSH. La TSH llega a la tiroides, si es que hay problemas vasculares, no llega. La tiroides produce T3 y T4, y entonces se hace el mecanismo de estimulación y de feedback, como ya lo conocen en el sistema hormonal. Todo está normal, la hipófisis está normal, la conexión hipotálamo-hipófisis vasculares está normal, la llegada de las hormonas estimulantes de la hipófisis a la tiroides está normal esa vía, y el tejido de la tiroides también está normal y produce T3 y T4. ¿Cómo reconocemos una hipofunción, un hipotiroidismo? Tenemos un hipotiroidismo congénito típico de madres hipertiroideas gestantes, en tratamiento o no. En el hipotiroidismo congénito, al nacer, el TSH está en niveles elevados y T3 o T4 bajos o nulos. Es muy importante esta prueba, pues, en el nacimiento. El subclínico, muchos no sospechan, o algunos sospechan por toda la signología que tiene esta enfermedad. No solamente son gordos, por si acaso, gordos, piel seca, eso es lo demasiado obvio, lo del libro. En los casos subclínicos, por una o dos síntomas o signos o signos del paciente podemos sospechar. Ya saben que en endocrinología llegan por descarte, cuando todas las demás especialidades han agotado sus búsquedas y hallazgos. En el hipotiroidismo subclínico hay niveles altos de TSH y T3 y T4 normales. El hipotiroidismo franco, ya como podríamos decir, el del libro, ¿no? El TSH está a nivel alto y T3 y T4 a niveles bajos. Acá viene la semiología, síntomas y signos. Las preguntas van a ser basadas, ¿no?, en casos creados con esta signología y sintomatología. No se olviden que apnea del sueño, por ejemplo, puede estar relacionado con hipotiroidismo. Y pueden ustedes leer más rápido que yo las diapositivas, lo que está contenido en estas diapositivas. En esta diapositiva me imagino que pueden salir hasta unas 20 a 25 preguntas. En abdomen, en extremidades, neurológico e infecciones, por ejemplo, podrían estar relacionadas con el hipotiroidismo. Te dirán, ¿por qué las infecciones relacionadas? Porque en el coma mixedematoso, en el hipotiroidismo, también hay disminución de las defensas. Siempre recordando a los maestros el hipotiroidismo de Gould, de William Whitey Gould, y la tiroiditis de Hakaru Hashimoto, ¿no? Todos hablamos un Gould o un Hashimoto. Hablemos de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es la causa más frecuente de hipotiroidismo y es por autoinmunidad.
Es más frecuente en las mujeres desde los 40 años, aunque puede darse en otras edades y también en varones. Y tengan muy presente que el periodo postparto inmediato es propenso a la aparición de este problema. Otras causas menos frecuentes, más raras, de efectos enzimáticos, por ejemplo, herencia, que comprometen la síntesis de hormonas tiroideas. Los defectos enzimáticos pueden cursar con aumento del tamaño de la glándula, o sea, el bocio. Y acuérdense que el bocio puede verse en hipotiroidismo y en hipertiroidismo, ¿no? Por si acaso. Muchos medicamentos que usan otros pacientes para otras enfermedades pueden afectar la tiroides. Tenemos el carbimazol y metimazol que se usa pues en el hipertiroidismo, que acaban en hipotiroidismo, y el PTU o propiltiuracilo. Y los fármacos con yodo, muchos, ustedes han visto quizás en los jarabes antitusígenos el yodato de potasio y la amiodarona en el tratamiento de las arritmias, muy común, de uso muy común. Pueden paralizar la síntesis de hormonas tiroideas o sea, los dos mecanismos, generar anticuerpos antitiroideos provocando hipotiroidismo. El litio, que todavía se usa en un medicamento muy antiguo, en la psicosis maníaco-depresiva, bloquea la salida de hormonas de la tiroides. Los hipotiroidismos producidos por la falta de secreción de la TSH, ya saben que a nivel de hipófisis son raros, son hipotiroidismos secundarios, ¿no? Primario en la misma glándula tiroides, secundario en la hipófisis. En estos casos, la glándula tiroides está intacta, pero falta su hormona estimuladora, lo que hace que no funcione. Ya han visto que son muy raros. No voy a preguntarles cosas muy raras y extravagantes, pero tampoco pues la de sensación de frío, por ejemplo, para el hipotiroidismo, ¿no? Y obesidad, torpeza mental. Bueno, ya lo dije esto al principio, los recién nacidos de madres hipertiroideas con o sin tratamiento debe descartarse hipotiroidismo. Y personas en las que se detectan accidentalmente anticuerpos antitiroideos, antimicrosomales, antitiroglobulina, tienden a desarrollar con el tiempo alteraciones de la función tiroidea. Hasta ahí lo que es hipotiroidismo. Vamos a ver el hipertiroidismo. La causa más común es la enfermedad de Graves, de origen autoinmune. No se olviden, en hipotiroidismo también es autoinmune. También hay los famosos nódulos tiroideos hiperfuncionantes y también puede haber una tiroiditis que cursa temporalmente con exceso de hormona. Ya saben que la tiroiditis acaban en hipotiroidismo, pero al inicio pueden hacer cuadros de hipertiroidismo. Los síntomas más comunes por los que viene el paciente o refieren los colegas al endocrinólogo es porque no han podido ver la causa de nerviosismo, fatiga, palpitaciones, los cardiólogos, por ejemplo, la intolerancia al calor y la pérdida de peso, que se encuentra en más de la mitad de los pacientes, pero no en todos. No se olviden eso, en medicina no hay 100%. Por eso que la inteligencia artificial no va a ayudar mucho, ¿ya? Cabe resaltar que no, pensamos que los hipertiroideos son flacos, sudorosos y de piel caliente. Hay un 10% que pueden ganar peso. Síntomas menos comunes son disnea, dificultad respiratoria, quizás unida a las palpitaciones, con taquicardia sinusal, prurito, que saben que puede engañarnos para diversas enfermedades, dispepsia, vómitos y diarrea. Y síntomas más raros son la cialorrea, la sed, la poliuria, cuidado con la diabetes, ¿no es cierto? Oligo o amenorrea con pérdida de la libido. Síntomas y signos del hipertiroidismo. En algunos hipertiroideos se presentan crisis de vómitos, la llamada forma emética del hipertiroidismo. A veces difícil de diagnosticar si los síntomas comunes son poco acentuados. También la diarrea puede ser el único signo de un hipertiroidismo. Ya ven cómo el gastroenterólogo puede estar
pidiendo ayuda al endocrinólogo. Y el síndrome neurocirculatorio de la B es la neurosis de ansiedad que se observa en pacientes hipertiroideos, ¿no? Ya de por sí reconocidos nerviosos que paran muy intranquilos. La taquicardia sinusal, ¿ya? No la ventricular, es tal vez el signo clínico más precoz y constante, del hipertiroidismo, como precisó Charcot hace ya casi 200 años. Otros signos son fibrilación auricular, ya saben, otra forma, ¿no? El temblor fino, la hiperreflexia, incremento de la sudoración y calor de la piel, el eritema palmar, que ya lo han visto en gastroenterología, llamada la palma de Lane. Signos menos comunes en el hipertiroidismo son la onicolisis, pérdida del cabello, debilidad muscular y caquexia. En las formas más severas de hipertiroidismo existe atrofia muscular difusa y a veces muy marcada con intensa astenia, que se le ha dado en llamar la forma muscular de Sondek. Signos raros: insuficiencia cardíaca congestiva de alto gasto, área cardíaca; corea, área neurológica; parálisis periódica, área neurológica; y psicosis, área psiquiátrica. Perdón. La fibrilación auricular es rara por debajo de los 50 años, pero encima de los 50 años ocurre hasta el 20% de estos pacientes en esta edad. La canicia de la región temporal de uno o ambos lados en personas jóvenes se ha dado en llamar, aparte por supuesto de otros síntomas y signos, el mechón hipertiroideo de Santón. La coiloniquia o uñas en cuchara, que ustedes creían que solo era para las anemias ferropénicas, se puede encontrar en el 5% de los pacientes hipertiroideos y se le denomina las uñas de Plummer. Ya hemos visto hipertiroidismo con corea, ¿no? Con un signo neurológico, ha sido descrito por Sutherland en la revista Brain en 1903. Dentro de las manifestaciones de la enfermedad de Graves propiamente dicho, se encuentran el bocio difuso, ya, eso es clásico, la oftalmopatía, la dermopatía, pero cuidado con la oftalmopatía, ¿no? De Graves. No se ve en más del 50% de los casos, ¿ya? O sea, no es signo cardinal, no es signo patognomónico, por si acaso se los digo acá y se los volveré a repetir en el examen. Hay dermopatía localizada, hiperplasia linfoide y acropaquia tiroidea. Ya saben lo que es acropaquia. Espero que en el examen no estén preguntando acropaquia. Aproximadamente el 90% de los pacientes menores de 50 años tienen bocio difuso de tamaño variable en el hipertiroidismo, presentándolo el 70% de los mayores de esta edad. O sea, el punto de quiebre, el breaking point de hipertiroidismo de 50 años, ¿no? Como están viendo. Al hipertiroidismo que se presenta a manera de paroxismo se le ha llamado el síndrome de Levy. O sea, parece un hipertiroideo, luego ya no desaparecen muchos de los síntomas y signos y a los 6 meses, 4 meses vuelve a aparecer. Entonces ya no están seguros si es un hipertiroidismo o es otra cosa. Síndrome de Levy. Ya le hemos dicho, ¿no? La oftalmopatía clínica de Graves ocurre solo en alrededor del 50% de los pacientes y el 75% de las veces aparece dentro del año de diagnosticado el cuadro clínico, antes o después del hipertiroidismo. Los hombres mayores tienen un alto riesgo de oftalmopatía severa que puede llevar a la ceguera. El 90% de pacientes con oftalmopatía tienen hipertiroidismo, el resto puede tener hipotiroidismo o eutiroidismo, ¿no? Ya ven, oftalmopatía de Graves no es solo para hipertiroidismo, puede ser para hipotiroidismo o un eutiroidismo. Clínicamente la oftalmopatía se manifiesta pues con retracción del párpado superior, con mirada inquieta y brillante, sensación molesta en el ojo, sequedad, ¿no? Corneal, dolor o presión retrovulvar, demora en el cierre palpebral, edema periorbitario, quemosis e inyección escleral.
La dermopatía ocurre en 1 a 2% de los pacientes con enfermedad de Graves, casi siempre en presencia de oftalmopatía severa. Oftalmopatía severa. Con dermopatía pueden verse en 1 a 2% de los pacientes con enfermedad de Graves. La dermopatía se localiza principalmente a nivel pretibial. Las manifestaciones extratiroideas de la enfermedad de Graves no mejoran con el tratamiento dirigido al hipertiroidismo. En un subgrupo importante de pacientes con oftalmopatía tiroidea tienen remisión espontánea con el tiempo. No debemos olvidar las manifestaciones clínicas de las condiciones asociadas a la enfermedad de Graves, como son la diabetes mellitus tipo 1, la enfermedad de Addison, el vitíligo, enfermedad de Addison-Birmer, la alopecia areata, la miastenia gravis y la enfermedad celíaca, entre otras, ¿no? Los llamados síndromes poliendocrinos. El síndrome de Thomas-Diamond es exoftalmia, mixedema pretibial, o sea, la dermopatía, y la osteoartropatía hipertrófica. Síndrome de Thomas-Diamond. La enfermedad de Graves tiene otros sinónimos, como son enfermedad de March, enfermedad de Parsons, enfermedad de Flaiani, enfermedad de Begbie, enfermedad de Graves-Basedow-Perry. Así como el exoftalmos es manifestación cardinal o principal de la enfermedad, cuidado con esto, ¿no? Se pueden encontrar ciertos hallazgos en el examen físico, o sea, los signos, en algunos de estos pacientes. Entre ellos recordamos los siguientes por orden alfabético. De la A hasta la W. 37 preguntas por ahí pueden salir. Por último, para recordar cómo, digamos, groseramente, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo son opuestos, ¿no es cierto? Acá podemos recordar esto en esta diapositiva final. Eso es todo en cuanto a la clase de tiroides. Anatómicamente, ustedes saben que en la glándula tiroides, por encima de ella están 4 lentejitas, ¿no? Las glándulas paratiroideas son 4. Se colocan, están ubicadas encima de la tiroides y son muy importantes para regular el metabolismo del calcio, del fósforo y del magnesio. Para la homeostasis, o sea, el equilibrio de calcio y fósforo, hay 3 hormonas, ¿no? Las llamadas hormonas calciotropas. La PTH, o hormona paratiroidea o paratormona, el calcitriol. No se olviden que el metabolismo y homeostasis de calcio, fósforo y magnesio funcionan bien cuando el intestino está bien, cuando el hueso está bien y cuando el riñón está bien. Cuando hay problemas en el intestino, en el hueso o en el riñón, esto ya no sucede. Hablemos pues de la paratormona, ¿no? Tenemos que hablar de la paratormona, el calcitriol y la calcitonina. Primero la paratormona o PTH. La paratormona es secretada por las glándulas paratiroides y aumenta la calcemia por 3 mecanismos, ¿no es cierto? Y hemos visto hueso, intestino y riñón. Aumento de la reabsorción ósea, aumento de la absorción intestinal de calcio y aumento de la reabsorción tubular de calcio en los túbulos distales y colectores de los riñones. Hablemos del calcitriol o 1,25 dihidroxivitamina D. La vitamina D se une a su receptor. El receptor de la vitamina D se encuentra en muchos tejidos. Y entonces, ¿qué pasa con el calcitriol?
En el intestino aumenta la absorción de calcio y fósforo. En el riñón aumenta la absorción tubular de calcio y fósforo. En el hueso aumenta la resorción ósea, aumentando por tanto las concentraciones plasmáticas de calcio y fósforo. Y en las paratiroides disminuye la síntesis de PTH. Entonces, calcitriol es como un regulador de la paratormona. La calcitonina, una hormona sintetizada por las células C de la tiroides, inhibe la reabsorción ósea osteoclástica y como consecuencia de ello disminuye el calcio sérico. Un repaso, yo no acostumbro en las preguntas de teoría darles muchos números, ¿no? Porque acá prefiero el pensamiento clínico antes que los laboratorios o tomografías, por ejemplo. Pero un recordarles que el calcio plasmático normal está entre 8.9 y 10.3. El 40% está unido a las proteínas y ya se podrán imaginar qué pasa con los desnutridos y con los problemas de excreción de proteínas aumentadas en la orina, por ejemplo, ¿no? Entonces, como está unido a las proteínas, podemos corregirlo de acuerdo a la albúmina. Y como depende del pH, también podemos corregirlo por el pH. Y hay que hacerlo siempre, pero eso ya para interpretaciones clínicas. ¿Cuáles son los síntomas y signos? ¿No es cierto? Síntomas es lo subjetivo del paciente y signos lo que el médico encuentra. Las manifestaciones clínicas de la hipocalcemia son muy variadas, con ausencia completa de síntomas y su detección circunstancial en un análisis rutinario, hasta situaciones que comprometen la vida. Por ejemplo, muchas veces en un AGA, ¿no? Podemos encontrar calcio bajo y recién nos ponemos a pensar en eso. La severidad de los síntomas está en relación con el grado de hipocalcemia y la rapidez con que se produjo. No se olviden eso. ¿Qué otros síntomas y signos tenemos para hipocalcemia? Parestesias, tetania, aunque es infrecuente con calcio ionizado superior a 4.3. No se olviden los signos de Chostek y Trousseau, que también no son muy frecuentes por si acaso. Y además son signos no específicos, pero revelan la existencia de una tetania latente. Otros síntomas y signos de hipocalcemia son debilidad de la musculatura proximal, los músculos proximales, aumento de la presión intracraneal con papiledema, hipertensión endocraniana, convulsiones, manifestaciones extrapiramidales, depresión, ansiedad, cambios en el humor, inestabilidad emocional, confusión y psicosis. Recordando a los epónimos de Chostek y de Trousseau o de Weiss, ¿no? Y acá, ¿por qué no se llama František Chostek? Fue un eslovaco, ¿no? Que es la contracción de los músculos faciales, creo que todos lo vieron al inicio de la semiología general. Y el Trousseau es de la escuela francesa y el Weiss de la escuela inglesa, por si acaso, que es el espasmo carpopedal. La hipocalcemia puede afectar la contracción del músculo, ¿no? Acuérdense que hay un medicamento destinado a los canales de calcio para bajar la presión, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la hipocalcemia puede producir insuficiencia cardíaca congestiva. Hace que la digoxina sea menos efectiva, un tratamiento básico para los cardíacos. En la hipocalcemia hay prolongación del QT y cambios inespecíficos de la onda T y arritmia. Cuidado con estos cambios inespecíficos de la onda T que nos pueden hacer sospechar erróneamente en un infarto de miocardio. En los síntomas y signos gastrointestinales, el paciente se queja de dolor abdominal tipo retortijón. La piel es seca, eczema, uñas quebradizas. Uy, de repente es hipotiroidismo, dirán por ahí. En los ojos puede producir cataratas. Etiología de la hipocalcemia.
¿Hay alguna pregunta? No, doctor. Muy bien. La etiología de la hipocalcemia, ¿qué pasa cuando la paratormona o PTH está disminuido? Puede suceder que ha habido un hipoparatiroidismo postquirúrgico. Entre comillas, se volaron toda la tiroides, con paratiroides incluida, ¿no? En la cirugía radical de cuello. Cada vez hay más cuidado en eso, ¿no? Pero todavía ocurre. Hay un hipoparatiroidismo autoinmune en los síndromes poliglandulares autoinmunes, por ejemplo, ¿no? Asociados con candidiasis mucocutánea e insuficiencia suprarrenal, ¿no? Los SPA1, por ejemplo. Hay hipoparatiroidismo aislado por anticuerpos frente al receptor de calcio. Hay paratormona disminuida cuando hay destrucción de la glándula por radiación para tratar, por ejemplo, cánceres del área torácica o del área cervical. Hay también paratormona disminuida por infiltración de la glándula por metástasis de cánceres, por ejemplo, de tiroides, de pulmones, y también por infiltración por enfermedades sistémicas como la sarcoidosis, la amiloidosis, la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, que seguro la recordarán por el segmento gastroenterología. Enfermedades genéticas, hay alteraciones en el desarrollo de paratiroides y eso lo vamos a ver más, ¿no? Las alteraciones en enfermedades genéticas en la parte de testículos. Hay alteraciones en la síntesis o función de la paratormona, ¿no? O no se produce, o funciona mal, o no hay receptores. Eso ocurre en todas las síndromes endocrinos. Otras causas de paratormona disminuida son la hipomagnesemia, que produce disminución de la secreción de PTH, y hipocalcemia neonatal por hiperparatiroidismo materno, no se olvide. Lo mismo, ¿no?, que el hipotiroidismo neonatal en el hipertiroidismo materno. ¿Cuándo podemos ver paratormona elevada? O sea, un hiperparatiroidismo secundario en respuesta a la hipocalcemia. En los casos de déficit de vitamina D, resistencia a la vitamina D, resistencia a la acción de la PTH y pérdida de calcio en la circulación, ¿no? Por ejemplo, esto se ve en muchos hospitales, por metástasis osteoblásticas de cánceres típicamente. Pancreatitis aguda puede producir una pérdida de calcio en la circulación y produce una paratormona elevada en el análisis. La hiperfosfatemia, la lisis tumoral y el síndrome del hueso hambriento posterior a una paratiroidectomía, generalmente, entre comillas, accidental. Yo más pienso que es uso de una mala técnica quirúrgica. Hay fármacos que pueden producir hipocalcemia, como son pues los ligantes del calcio, ¿no? Los inhibidores de la resorción ósea, como los bifosfonatos, de mucho uso actual para el tratamiento de las osteoporosis. El cinecalcet cisplatino, en uso en quimioterapia para cáncer. La fenitoína, el anticonvulsivante. La furosemida, el diurético. Los glucocorticoides están entre el grupo de fármacos que pueden producir hipocalcemia. No se olviden este cuadrito. Quizás la inteligencia artificial dentro de unos 20 años, 30 años, utilice estos algoritmos para hacer diagnósticos, ¿no? Y ya no tendrán que romperse la cabeza. No se olviden los cuadros rojitos, los cuadros rojos. Ahí puedo hacer 5, 9, 10, 11 preguntas por ahí en solo ese cuadrito. ¿Ya? Más no les puedo ayudar, señores. Veamos ahora la hipercalcemia, ¿no es cierto? Hemos visto ya la hipocalcemia, veamos la hipercalcemia. Tenemos unos síntomas y signos, ya han visto principalmente en el sistema nervioso central.
ansiedad, depresión, alteración del comportamiento y de la memoria. Y hay alteraciones más severas, tales como la disartria, que nos podría hacer pensar pues, en un accidente cerebrovascular, confusión, ¿no? Convulsiones, letargia e incluso coma. Entonces, el vulgo dice, es un ACV, pues ya, no, es un infarto lacunar. Y se quedan en eso y se olvidan de pedir el calcio, por ejemplo. Que por ahí le sale de repente un AGA, ¿no? Pero si no lo hacen, o no lo procesan, o no lo piensan, se les va a escapar. El sistema nervioso periférico, debilidad muscular y disminución de los reflejos osteotendinosos. A nivel gastrointestinal puede haber estreñimiento, náuseas y vómitos por disminución de la motilidad intestinal. Pancreatitis, ya lo hemos visto en las hipercalcemias agudas, por depósitos de calcio en los conductos pancreáticos. A nivel cardiovascular hay sintomatología y signología por acortamiento del intervalo QT. Ya vieron que en la hipocalcemia hay expansión, ¿no es cierto?, del intervalo QT. En la hipercalcemia hay acortamiento. Hay arritmias cardíacas en los dos, en la hipo y la hipercalcemia. Hay hipertensión arterial porque aumenta el tono de la musculatura lisa del vaso. También les recuerdo, en hipotiroidismo también puede haber hipertensión arterial, por un mecanismo muy similar. Si la hipercalcemia es crónica, se pueden producir calcificaciones valvulares, al igual que en pulmón y arterias. A nivel renal y electrolitos, hay una poliuria por disminución de la capacidad de concentración de la orina en el túbulo distal. Hipercalcemia aumenta las pérdidas renales de sodio y agua, produciendo disminución del volumen extracelular, lo cual puede disminuir el filtrado glomerular. Las consecuencias de la poliuria: alcalosis metabólica por contracción, o sea, pérdida de volumen, hipopotasemia e hipomagnesemia. Y la poliuria también puede producir acidosis metabólica. Puede producir los dos, alcalosis y acidosis metabólica. El mecanismo, por supuesto, en la acidosis metabólica es por bicarbonaturia en el hiperparatiroidismo. La hipercalcemia aguda puede producir focos de necrosis tubular en el riñón, ¿no? La hipercalcemia crónica, nefrocalcinosis, litiasis renal, diabetes insípida, nefrogénica en más del 20% de los pacientes, acidosis tubular renal tipo 1 o distal. La hipercalcemia puede producir insuficiencia renal dependiendo de la severidad y duración de la hipercalcemia. En la mayoría de los casos se trata de una enfermedad renal aguda funcional en la que la disminución del filtrado glomerular está mediado por la vasoconstricción y la contracción de volumen inducidos por la natriuresis. En las formas crónicas puede existir enfermedad renal crónica por nefrocalcinosis, por ejemplo en la sarcoidosis. Sigamos viendo qué síntomas y signos puede producir la hipercalcemia. Puede producir calcificaciones metastásicas. Cuando hay calcificaciones metastásicas, puede haber queratopatía, síndrome de ojo rojo, calcificación conjuntival, calcificación vascular y pulmonar y prurito. Cuando la paratormona está elevada, en caso de osteitis fibrosa, anemia, también se observa artralgias y condrocalcinosis. La hipercalcemia mediada por paratormona puede producir un hiperparatiroidismo primario esporádico por adenomas, ¿no? Adenoma de las glándulas paratiroideas, ¿no? En el 80-85% de los casos. Hay hiperparatiroidismo en síndromes familiares, ¿no? Como en los síndromes de neoplasias endocrinas múltiples tipo 1 y tipo 2A. Y hay un hiperparatiroidismo familiar aislado. Hay un hiperparatiroidismo terciario, que es en realidad un hiperparatiroidismo secundario a enfermedad renal crónica. Ese es el llamado hiperparatiroidismo terciario y posterior al trasplante renal. Hay hipercalcemias que no están mediadas por la paratormona. Tenemos las hipercalcemias tumorales,
los fármacos y las enfermedades granulomatosas, entre ellas la tuberculosis, tan conocida por ustedes y tan temida de repente. Entre las no mediadas por paratormona, hipercalcemias no mediadas por hipercalcemia, tenemos las endocrinopatías como el hipertiroidismo, acromegalia, insuficiencia adrenal y feocromocitoma. Otras causas de hipercalcemia no mediadas por paratormona tenemos la insuficiencia renal aguda en fase de recuperación, la inmovilización o el síndrome de inmovilidad, ¿no? O del postrado crónico, que ya lo habrán escuchado en algunos hospitales, el síndrome de leche alcalina y la nutrición parenteral que necesitan algunos pacientes, ¿no? Generalmente del área oncológica. Acá, ya saben, 3, 7, 11, 13, 16, 17 preguntas en este algoritmo. Que no digan que no se los advertí. Todo es comprensión de lectura nada más, señores. ¿Ah? Ya vimos el calcio, alto y bajo, ¿no? Primero el bajo y luego el alto. Acá vamos a ver el fósforo o los fosfatos. Primero el bajo y luego el alto. Síntomas y signos en el sistema nervioso central de la hipofosfatemia: irritabilidad, debilidad, disartria, parálisis ascendente. ¿Ah? Ya lo han visto en neuro, creo. Oftalmoplegias, diplopias, defectos en la percepción de colores, disfagias, parestesias, encefalopatía, convulsiones, delirio, coma, parestesis. Solo por el fósforo. Perdón. En las causas hematológicas, la anemia hemolítica y la hipoxia tisular. A nivel síntomas y signos de hipofosfatemia, a nivel de músculo esquelético, debilidad muscular, falla respiratoria por debilidad de los músculos respiratorios y rhabdomiolisis. A nivel cardíaco, afecta pues el miocardio, ¿no? Y produce insuficiencia cardíaca. A nivel óseo, osteomalacia, raquitismo. A nivel metabólico, síndromes de resistencia a la insulina, hipofosfatemia va con hipoparatiroidismo y con acidosis metabólica. Ya vieron, no se olviden, ¿no? Intestino, riñón y hueso. Si está mal, va a haber complicaciones, como estamos viendo acá. Los factores de riesgo que deben obtenerlo pues, en una buena anamnesis. El alcohólico que quiere sanarse o rehabilitarse. La realimentación en pacientes desnutridos. Anorexia nervosa u otros trastornos alimentarios. Los síndromes de emaciación, que ya los conocen, de cualquier origen. Alcoholismo, malabsorción, prisioneros, campos de concentración, SIDA u otras infecciones crónicas. El tratamiento de la cetoacidosis diabética en las salas de emergencia y hospitalización puede producir una hipofosforemia o hipofosfatemia que puede pasar desapercibida. En todas las enfermedades críticas, ya, las UCIs, en la sepsis, en los quemados. Otra causa de hipofosfatemia, ya saben, riñón, intestino y hueso. Vamos, ¿qué pasa en el intestino? Disminución de la absorción intestinal con malnutrición por baja ingesta de fósforo, en los casos de anorexia nervosa, ya lo hemos puesto, déficit de vitamina D o resistencia a su acción, el uso y abuso de antiácidos, la mala absorción por resección intestinal o enfermedades de la mucosa y el alcoholismo. Puede haber hipofosfatemia por aumento de las pérdidas urinarias, ¿no es cierto? En acidosis metabólica y respiratoria, en la cetoacidosis diabética, ya lo hemos mencionado,
y diversos fármacos. Cuidado con los diuréticos, con los esteroides, con los quimioterápicos, los aminoglicosidos, ese grupo importante de antibióticos para los gram negativos, los anticonvulsivantes, ya mencionamos, la fenitoína y todos los demás, por si acaso. El hierro parenteral, ¿no? Para tratar anemias moderadas, puede causar hipofosfatemia. Y, por supuesto, los trasplantados renales. Otras causas de hipofosfatemia tenemos el paso de fluido al espacio intracelular, en el caso de la alcalosis respiratoria aguda, las crisis blásticas leucémicas, en la recuperación de la acidosis metabólica, en recuperación de hipotermia, en los síndromes de realimentación, ¿no? En hiperventilación por sepsis, por intoxicación por salicilatos, alcoholismo, síndrome de pánico, encefalopatía hepática. Los azúcares, ¿no? El abuso de azúcares, tratamiento con insulina, el síndrome de hueso hambriento y las catecolaminas. Otro algoritmo donde podemos encontrar como tenemos que sobre todo, ¿no? La RTP, no es radio y televisión peruana, sino reabsorción tubular de fósforo. La hipofosfatemia puede ocurrir, ¿no? Por disminución de la absorción intestinal de fósforo, desplazamiento del fósforo al espacio intracelular y por pérdida renal de fósforo, ¿no? Todo es a nivel riñón, como están viendo acá en el cuadro. Ausencia de pérdida o pérdida renal. Y nos vamos a la hiperfosfatemia o hiperfosforemia. Tenemos la disminución de la excreción de fósforo, la enfermedad renal crónica, falla renal aguda, hipoparatiroidismo y pseudohipoparatiroidismo en la acromegalia, la calcinosis tumoral por inactivación de diversos genes, el uso y abuso de los bifosfonatos, la administración exógena de fósforo, por ejemplo, en los enemas, ¿ya? No es ingesta de fósforo, ¿no? Uno podría envenenarse, pero sí en los enemas se usa mucho fósforo. Y la administración intravenosa para recuperar a alguien desesperado que encontró una hipofosfatemia, quiere equilibrarlo fácilmente. Le va a hacer más daño que bien, por si acaso. La redistribución del fósforo puede causar hiperfosfatemia en casos de acidosis respiratoria o acidosis metabólica, en los síndromes de lisis tumoral, en la rhabdomiolisis, en la anemia hemolítica, en los estados catabólicos, en la hipertermia maligna y en la hepatitis fulminante. Hipomagnesemia puede producir síntomas y signos neuromusculares con debilidad, hiperreflexia, espasmo carpopedal, convulsiones, temblor, tetania, nistagmos vertical, no el horizontal, ¿no? Que es más fácil de obtener, sino nistagmo vertical. Cuando vean un nistagmo vertical, no digan simplemente qué raro que hay eso, ¿no? ¿Qué será? Bueno, piensen en la hipomagnesemia. Entre los síntomas y signos cardíacos, prolongación del QT, depresión del ST, arritmias ventriculares. Entre síntomas y signos del área metabólica, ya hemos visto, ¿no? La hipomagnesemia va con hipocalcemia, va con hipopotasemia o hipocalemia y síndromes de resistencia a la insulina. Síntomas y signos de hipomagnesemia a nivel esquelético, ¿no? Retraso en el crecimiento y fragilidad ósea. Entre las pérdidas, causas de hipomagnesemia por pérdidas renales de magnesio. ¿Por qué? Por aumento del flujo urinario, por disminución de la reabsorción tubular, por pérdidas gastrointestinales, por pérdidas por la piel en quemaduras extensas y sudoración profusa. En causas por redistribución, el síndrome del hueso hambriento, postparatiroidectomía y realimentación en el malnutrido. Ya vimos la hipomagnesemia. Ahora vamos, ya vimos la hipofosfatemia, ¿no es cierto?
Hipomagnesemia, ahora la hipermagnesemia. Generalmente, pues ahora, ¿no? Estos sobrecitos de magnesio que cura todo, tengan cuidado, ¿no? Que cuando el magnesio es superior de 4 a 6 miligramos por decilitro, puede aparecer hipotensión, náuseas, vómitos, enrojecimiento facial, retención urinaria. Por eso, pues, propagandizan, ¿no? Que cúrese del colesterol, cúrese de la hipertensión tomando sus sobrecitos de cloruro de magnesio, porque puede producir en exceso una hipotensión. Si no se trata, puede evolucionar a disminución de reflejos tendinosos, osteotendinosos, debilidad, parálisis muscular, letargia, bradicardia, bradiarritmias, depresión respiratoria, asistolia y paro cardíaco. Tengan mucho cuidado con las embarazadas en los casos de preeclampsia, porque reciben cantidades de 8 en 8 ampollas de sulfato de magnesio. Y hay que estar mirando los ginecólogos, los que quieran ser ginecólogos, cómo van no solo la mujer que puede salvarse, sino su recién nacido que puede nacer con hipermagnesemia y ya puede poner en peligro su vida. También los que abusan de antiácidos o laxantes con magnesio, sobre todo si tienen enfermedad renal crónica concomitante o enfermedad inflamatoria intestinal o una obstrucción intestinal o una perforación que pudiera aumentar la absorción. Muy bien, esto es todo por ahora. Estamos 36, sí. Ya 1 hora mañana completamos la clase. Creo que la voy a dictar de acá.